Bueno, hola a todas, me llamo Neve Seara, soy la directora de Casa Morada, Servicios Culturales con Perspectiva de Género, soy artista y performer y todo el trabajo que intento desarrollar desde hace 18 años está enfocado siempre en cuestionar todos estos pesos sociales que implica pues, la mera existencia de ser mujer hoy en este sistema, ¿no? Este es el inicio de una serie de conversaciones en las que quiero entrevistar a amigas y mujeres de mi entorno más inmediato que se dedican a algún tipo de investigación en estas temáticas o que a su vez hacen un trabajo terapéutico o artístico, siempre planteando una revisión de todos estos conceptos. En este sentido, hemos iniciado esta primera charlas con arte con Aldara Tabarés, criminóloga y estudiante de Derecho, y con Vicky Esteves, actriz experta en teatro de oprimida y técnica de igualdad, que actualmente trabaja y reside en la zona de Pontevedra, y que vamos a intentar desarrollar esta conversación un poco desde el trabajo de investigación de Aldara, que a partir de su TFG hizo una serie de estudios en adolescencia y cómo esta estaba muy influenciada un poco por las redes sociales y los medios y bueno, nos va a exponer un poquito una somera parte de lo que ella experimentó en esta investigación. Nada más, muchas gracias. Aquí te paso la voz, Aldara. Vale, gracias, Neves. Voy a compartir la pantalla ahora, ¿vale? Para que se vea. Se ve bien, ¿no? Perfecto. Vale, bueno, yo vengo un poco a explicar cómo influyen los roles de género, el mito del amor romántico, la violencia en la pareja y en concreto en la violencia en las parejas adolescentes. Las parejas adolescentes suelen buscar un modelo de relación muy ideal que se basa en creencias normalmente, bueno, falsas creencias de lo que es un hombre, es una mujer o lo que es una relación. Y por otro lado, el mito del amor romántico tiene su origen en los cuentos de hadas, donde el príncipe y la princesa acaban juntos y viven felices y comen perdices y todo eso. Entonces, bueno, realmente tampoco hay que ir a películas Disney, porque es que actualmente se ve que este mensaje se sigue perpetuando mediante medios de comunicación actuales. Voy a empezar explicando un poco, bueno, películas actuales, puedo poner como ejemplo la película de 365 días, que bueno, para el que no la haya visto, de un chico que secuestra a una chica y le da 365 días para que se enamore de él. Y aquí puse esta escena porque me pareció representativa, donde el chico le dice a la chica que la va a llevar a un baile. Estando secuestrada, le dice que la va a llevar a un baile. Y la respuesta de ella es, estás loco, no tengo nada que ponerme. A ver. Pero bueno, esto como un ejemplo de películas actuales que hay más. Pero bueno, a mí lo que me ha llamado mucho la atención es en el tema de las redes sociales. Sobre todo, bueno, la que más manejo es Instagram y veo continuamente memes de este estilo por redes sociales. Memes, eso, que tienen, pues este tiene 4.400 likes. Normalmente de adolescentes. Son cuentas que siguen los adolescentes, les dan like y bueno, y se van acostumbrando a ver este tipo de mensajes. O sea, es un mensaje que se sigue reproduciendo a día de hoy. Entonces, quería explicar un poco el mito del amor romántico, que iré ilustrando un poco cada parte que conforma el mito, que sería el mito de la media naranja, el de la exclusividad o monogamia, el de los celos y de que el amor lo puede con todo. Y os pondré pues también unos memes que se pueden relacionar con cada uno de estos mitos. En primer lugar está el mito de la media naranja, ¿no? Es
que hay alguien en el mundo que está predestinado para ti y tienes que encontrar a esa media naranja, y cuando la encuentras no puedes separarte de ella, porque solo hay una persona ideal para ti. Este sería el primero, el mito de la media naranja, que se relaciona mucho con este segundo, que es el de la exclusividad o de la monogamia. Bueno, esto también está muy influenciado por la cultura, según la influencia cultural de cada lugar, pero bueno, básicamente es siempre la exclusividad. Solo con una persona, solo puedes estar enamorado de esa persona. Vale, en tercer lugar estaría el mito de que los celos son un signo de amor. Y este mito me parece bastante peligroso porque justifica cosas como la posesión de la otra persona, ¿no? Aquí tienes... Fijaros en los likes de esta imagen. 10.000. Sí, es 4 likes. Sí, claro, son imágenes que tienen un montón de likes, la mayoría por parte de adolescentes, y bueno, son cosas que a lo mejor no te das cuenta hasta que entras en Instagram y ves estos mensajes bueno, y te quedas flipando, la verdad, porque yo la verdad pensé que habíamos ya superado un poco esto, pero parece ser que no. Y bueno, luego en cuarto lugar estaría dentro del mito del amor romántico, pues que el amor lo puede todo, que da igual los problemas que haya, porque el amor se representa como una finalidad, no como el fin de la relación es que el amor triunfe siempre. Y bueno, aquí como comentaba antes, el mito del amor romántico justifica conductas bastante peligrosas como es el control o como es la posesión. En el tema del control es muy importante también el tema de las redes sociales, sobre todo ahora que revisar el móvil de tu pareja o controlar con quién ha quedado mediante seguir las redes sociales, ver todos a quién le da like, bueno, este tipo de cosas. Y bueno, y ahora pues quería comentar así un par de teorías un poco por encima para entender un poco el contexto, ¿no? En la violencia en la pareja estaría la teoría de la socialización diferencial, y es un poco lo que veníamos diciendo, las personas adquieren normas estereotipadas de género que responden a los valores de una sociedad patriarcal. Y todo esto se proyecta en relaciones afectivas. Y bueno, con los adolescentes, ahora os comentaré, después de esta segunda teoría, que es la del ciclo de la violencia de Walker. Tengo que decir que esta teoría es del 1973, pero está enfocada en la violencia de género. Lo que sí que es verdad es que en la violencia en las parejas adolescentes no es tanto una violencia del hombre hacia la mujer, sino que se caracteriza la violencia en las parejas adolescentes en que es bidireccional, es una violencia recíproca. Y bueno, las fases de las que se compone este ciclo sería, en primer lugar, la fase de acumulación de tensión. Esto es una escala gradual de comportamientos hostiles como pues, gritos, insultos, etc. La segunda fase, que sería ya la de agresión o explosión, es cuando ya se llega a un punto agudo de esa escala de la que estábamos hablando antes, y aquí ya se produce la violencia, tanto psicológica como física, podría ser. Y luego, en tercer lugar, estaría la fase de reconciliación o de luna de miel. Aquí es cuando, bueno, deciden solucionarlo, pero bueno, normalmente, según lo que la base de Walker, es
que el hombre hace por promesa, regalos a la mujer para que la mujer se mantenga en la relación. Y de esta forma, una vez acabadas las 3 fases, se volvería a empezar. Por eso es, bueno, una teoría cíclica. Me parece muy curioso lo que comentabas antes, ¿no? De que detectaste, ¿no? Creo que fue gracias al estudio este que hiciste con 900, creo que eran 970 personas, ¿no? En el que intentabas averiguar pues toda esta influencia en las parejas, y el resultado de tu encuesta es el que te lleva un poco a esto que decías, ¿no? De que realmente ahora en las parejas jóvenes se da casi de forma más unilateral, pero finalmente al final sí que ocurre, bueno, la percepción que tengo yo desde fuera quizás es que sí que ocurre que en un inicio es bidireccional, pero luego se superpone un poco la figura masculina sobre la mujer, ¿no? En la ejecución de la agresión y del control. No sé si tú lo percibiste así según tu encuesta o... Sí, bueno, ahí lo que caracteriza es el tipo como el tipo, digamos, el tipo de violencia que hay. En las parejas adolescentes se ve, por ejemplo, los chicos tienen unas actitudes más sexistas, tanto hacia hombres como hacia mujeres. Pero desde el punto de vista de las chicas, el tipo de violencia está más relacionado con la idealización del amor. Entonces, es pues la posesión, el control, etcétera. No tanto como del chico hacia la chica, que es más, puede ser más de maltrato como tal, ¿sabes? Sino O sea, que es así. digamos Luego, como que las chicas perpetúan un poco ¿perdón? este rol sumiso, ¿no? En el que buscan un poco ser esa figura, o sea, que recibe y que no se empodera y que recibe el maltrato y que incluso forma parte de esa cadena, ¿no? Igual de celos o de posesión. Eso fue lo que detectaste, ¿no? ¿Crees que Sí, sí, tiene que ver ya. quizás Sí, con todas esta sobrecarga de imágenes, ¿no? que pueden recibir a través de las redes sociales? creo que las imágenes no es tanto una causa de que exista esta violencia en las parejas, sino que es una consecuencia. Quiero decir, hay alguien que publica estas imágenes y los likes que tienen es porque la gente se ve reflejada en eso. Yo creo que es una cosa, yo creo que es algo recíproco. Yo veo estas imágenes, me acostumbro a ver este tipo de comportamientos, lo normalizo y por ende, en un futuro, cuando veo estas imágenes, me siento representada. Sí, Al es final, la todo... gente, cuando da like en alguna imagen, ¿sí? Digo que es un poco como el ciclo que Ah, ya... pensé que me decías algo. Sí, te iba a decir que es un poco como Sí, el ciclo que se demostraba, no sé si leíste La Sociedad del Espectáculo de Guy Debord, en el que habla un poco que es que la sociedad va abocada un poco a retroalimentarse, ¿no? Se convierte en imagen y al mismo tiempo es producto de la imagen, ¿no? Es una sociedad que además estamos tan hipermediatizados y tan idiotizados por el abuso de las imágenes, ¿no? Bueno, él vaticinaba, es un libro que se escribió en los 80, pero él vaticinaba que íbamos a estar completamente controlados por los medios de comunicación, por las pantallas y por toda la imagen que se saca de nosotros. No es muy curioso también cuando se habla en televisión de que la televisión produce el tipo de espectáculos que el público desea, pero al mismo tiempo ¿es verdad que el público desea ese contenido? No sé, y supongo que pasa algo parecido con las redes sociales, ¿no? Es una herramienta como de doble filo, porque nos permite quizás acceder a información muy rápido y compartir también relaciones de forma muy rápida, pero al mismo tiempo
como demasiado superficial como para quizás entrar un poquito bueno, a interpretar o analizar qué es lo que estamos compartiendo, viendo y dándole al like, ¿no? Porque si nos fijamos, en todas estas imágenes que mostrabas, yo he ido anotando, ¿no? Porque me parece muy relevante que precisamente en todas ellas se utilicen ese tipo de mensajes tan violentos en realidad, ¿no? En el que están hablando de control y de violencia específica, pero utilizando una imaginería totalmente infantilizada, ¿no? Incluso el poco yo se le representa como alguien infantil de yo no estoy haciendo nada, solo voy a cometer el delito de abrirte el móvil, o sea, y aquí no pasa nada, ¿no? Entonces es un poco, esto hila un poco con el discurso que ya se inició por las feministas en los años 70, ¿no? En el que analizaron toda la imaginería de los cuentos infantiles y de las pelis de Walt Disney, y después ya las pelis de Hollywood, ¿no? Donde se perpetuaban un poco esos roles, pero es que finalmente aquí estamos viéndolos como hipermasificados, ¿no? Entonces estamos ya como una especie de totum revolutum. Sí, sí, totalmente. A mí me llamó muchísimo la atención ver la cantidad de likes que tienen. Es que los likes, si tienen esos likes, es que alguien ha visto esa imagen y ha dicho, caray, soy yo, literal, le voy a dar like. Soy yo y me parece bien. Soy yo, Además, claro, soy yo y me parece bien. Es más, lo voy a compartir en mi perfil. Quiero decir, hay alguien que hace estas imágenes. Pero hay gente que las está recibiendo y que se siente identificado con ellas. A mí esto me parece muy peligroso porque de alguna manera al ser redes sociales que utiliza gente muy joven, desde un punto de vista a lo mejor de nosotras a lo mejor que no, bueno, yo sí que utilizo Instagram, pero a lo mejor dentro de unos años se crea otra red social y yo creo que ya, no, ahora ya no, yo creo que la gente ya no piensa de esta manera y tal, pero estoy viendo que sí, o sea, que el, el mensaje es el mismo, es exactamente el mismo que veíamos en las películas Disney. Lo que está cambiando es el medio. Y son medios que a lo mejor no accedemos porque pues, no utilizamos esa red social o lo que sea. Entonces yo creo que nos estamos perdiendo una parte de la realidad. estamos entrando cada vez más profundo quizás en la caverna de Platón, ¿no? Donde estamos sentaditas en nuestro sofá en casa, y más ahora, quizás gracias a la pandemia, ¿no? Que es que no hacemos otra cosa en todo el día más que estar con el móvil o con el ordenador, ¿no? Entonces, a mí me preocupa esta postura tan pasiva, ¿no? De cara a todo este teatro de la vida. Y ahí le quiero lanzar un poco la pregunta a Vicky, que está más acostumbrada a trabajar con los temas de los arquetipos, ¿no? Y que además los arquetipos sociales, ¿no? Que son aquellos personajes que asumimos de forma más consciente o más inconsciente, ¿no? Para relacionarnos en esta sociedad, pues forman parte de toda una estructura que está muy guionizada realmente, ¿no? Esta sociedad está totalmente guionizada. Entonces, ¿cómo podemos hacer consciente que entramos en estos roles, ¿no? Quizás desde tu perspectiva, ¿no? Que has trabajado tantos años con adolescencia y desde la perspectiva del teatro, ¿no? ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cómo lo viven ellos? ¿O cómo lo planteas? No sé, ¿cómo plantearías tú el hacer un cambio? Vale, bueno, para empezar, hola a todas. Es un placer estar aquí. He ido haciendo anotaciones a medida que ibais hablando. Bueno, hay cosas con las que no estoy muy de acuerdo. Yo antes, cuando me presentabas y decías experta en teatro de la oprimida, me gustaría más que mi pasión, bueno, el teatro de la oprimida es mi pasión, pero mi pasión es la adolescencia, sobre todo.
mis estudios y mi experiencia, tanto teatral como en temas de igualdad, pues siempre uso a mis adolescentes, yo le llamo mis adolescentes porque son mías y míos de amor, pero como que las uso pues para experimentos de todo tipo, ¿no? Porque me parece que son increíbles, es una etapa de la vida para mí maravillosa, muy dura, pero que me parece increíble. Y entonces, para hablar de todas estas cosas, para preguntar, para experimentar, bueno, aparte yo soy de las que pienso que mucho hablamos de la adolescencia y mucho las personas adultas criticamos a la adolescencia, creamos contenidos para adolescencia, siempre sin preguntar a las adolescentes, ¿no? Somos muy maternalistas y muy paternalistas en ese sentido, y aparte considero que lo maravilloso es consultarle a ellas porque me parecen las expertas en su propio tema, ¿no? Yo, bueno, lo que hablabais antes, que sí que entiendo el por qué se dicen estas cosas, ¿no? Pero yo, por lo de pronto, sobre todo por lo que hablaba Aldara de cuando hablabas de la socialización, ¿no? La socialización diferencial que se hace de las niñas y de los niños desde antes de nacer. No hay que esperar a que nazcan, desde antes de nacer, en la decoración de su cuarto, en la ropa que se elige, en los juguetes que se eligen ya desde antes de nacer, ¿no? Que las familias van creando. Ahí ya estamos redirigiendo y diciéndole a tú tienes que ser esto y tú tienes que ser aquello, ¿no? Entonces, bueno, aún es más, se han hecho experimentos de la forma de hablarles a bebés, si consideras que ese bebé es una niña o un niño, pues las personas le hablan de forma distinta, aunque parezca increíble, ¿no? Con distinto tono, ofreciéndole distintos juguetes. Entonces, esa construcción de la socialización, ¿no? De cada persona, pues lógicamente influye mucho en nuestra vida futura, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, decir que la violencia en las personas adolescentes es bidireccional me parece un poco peligroso, ¿no? Sobre todo por el porcentaje alto, altísimo, que hay de jóvenes que son agredidas sexualmente por parte de sus parejas y exparejas, ¿no? Yo diría más, quizás... Espera, que se desconectó Aldara. ¿por qué? Grabando, ok. Vicky, nos estabas lanzando una pregunta. Sí. No, os estaba diciendo que eso, que me parecía un poco peligroso hablar de que la violencia en la adolescencia es bidireccional, porque, bueno, porque tenemos datos oficiales y extraoficiales, más creíbles todavía que los oficiales, de todas las adolescentes que sufren violencia machista por parte de sus compañeros, ¿no? Conforme al amor, o sea, la construcción patriarcal capitalista, ¿no? Le viene muy bien decir pues, que todo lo relacionado con el amor forma parte intrínsecamente de las personas, ¿no? Y de manera natural. Esto es muy peligroso porque algo que pertenece a una persona de manera natural no se puede cambiar, ¿no? Lo que no dicen es que o sea, esto no es neutral, ¿no? Porque las personas no somos socializadas en el amor de igual manera. O sea, las mujeres no somos socializadas en el amor de igual manera que los hombres, ¿no? Entonces, no nos han enseñado de igual manera a amar y a ser amadas, ¿no? Igual que les han enseñado a ellos. Entonces, yo considero que, por ejemplo, las redes sociales no son culpables de lo que pasa, sino que las redes sociales lo que se han hecho es dar mucha más visibilidad a las cosas, ¿no? Violencia machista no hay más ahora que antes, hubo siempre. ¿Qué pasa? Que cuando, por ejemplo, personas de la edad de mis padres, era pues como, se llamaba como el problema, cuando había un episodio de violencia machista, era como problema de dentro de la casa. Eso es cosa de ellos, que lo solucionen, no salía para afuera. Ahora con las redes sociales, todo está a la vista de todo el mundo, ¿no? Entonces se hace más visible cosas que antes ocultaban, ¿no?
Yo la solución la veo muy fácil a todo esto, muy fácil en la teoría. Yo creo que las familias, la educación desde las familias es, para mí, como el milagro que no queremos trabajar, porque no sé por qué, pero yo entiendo que si una familia tiene una buena relación con sus adolescentes, una buena relación de comunicación, se atajarían las cosas muchísimo antes. Primero, porque si tú tienes una buena relación de comunicación, vas a transmitir cosas. Si tú estás formada dentro de esto, pues vas a transmitir cosas positivas. Tus hijas e hijos van a coger lo positivo y quizás le van a dar más valía a lo que ven en casa o a los valores que se le inculcan en casa que no lo que encuentras en redes sociales, ¿no? Porque está claro que las redes sociales y la adolescencia van unidas, o sea, igual que la adolescencia con la tribu, o sea, eso es unido y es así, y a mí me parece estupendo además, pero yo creo que los valores se inculcan en casa, no en las redes sociales, ni en el colegio, ni en... No, o sea, yo por eso siempre digo que se educa hasta una edad, solo. Tú educas hasta una edad, luego acompañas. Tú los valores los inculcas a unas edades, luego acompañas, si hay buena relación, el acompañamiento es maravilloso, es un acompañamiento consciente maravilloso, pero cuando hay malas relaciones, la adolescente se tiene que, tiene que buscar apoyo en otros círculos, ¿no? Y muchas veces es en redes sociales, igual en círculos que no serían los más recomendados. No sé qué opináis de esto. Claro. No sé si, Aldara, querías puntualizar algo de lo que estabas comentando antes. Sí, Vicky, cuando comentaste antes, sí es verdad que existe violencia machista en adolescentes, no me refería a que siempre fuese bidireccional en las parejas adolescentes, me refería en concreto a este tipo de violencia de cibervictimización, y me refería un poco a eso, y sí que se caracteriza que en las parejas adolescentes la cibervictimización sí que suele ser bidireccional. Que quizás luego ya fuera del entorno de seguridad, ¿no? Que te protege supuestamente una pantalla, supuestamente siempre, quizás ahí ya cambian otra vez los roles a lo más habitual, por desgracia, ¿no? Que es el predominio de la violencia más física y agresiva del varón sobre la chica, bueno, en fin, ese tipo de historias. Lo que a mí me conflictúa siempre es cómo conseguir entonces que desde las casas se pueda hacer una conciencia de este tipo de patrones y de roles cuando las propias adultas estamos hiper mega condicionadas en base a todo lo que hemos experimentado y vivido y asumido como patrones nuestros, ¿no? Que incluso en enormes cantidades son muy inconscientes, ¿no? Todas y cada una de nosotras que estamos concienciadas en este cambio cometemos un montón de actos machistas o de descuido, de poca autoestima hacia nosotras mismas y tal, diariamente, pues imagínate a aquellas personas que ni siquiera han hecho un ejercicio mínimo de conciencia, ¿no? Y ahí es un poco lo que hablábamos antes de la caverna de Platón, esta no solo mediática y social en la que estamos, sino es que a nivel neurológico y a nivel psicológico también estamos en otra caverna de Platón, porque precisamente todo esto se enlaza con que hay una serie de arquetipos y de patrones que se cumplen a nivel social, pero es que también se cumplen a nivel íntimo nuestro de cómo respondemos a los hechos que vivimos, ¿no? Independientemente de ese trabajo que hagamos, ¿no? Entonces es muy complejo porque es un bombardeo tan grande al que nos sometemos o nos somete la sociedad y nos autosometemos diariamente, que ese cambio me parece complicado. Pero yo sí que creo que es muy importante que donde no puede llegar a lo mejor las familias, ¿no? Porque quizás falta un poco ese nivel de conciencia o de trabajo personal, quizás que lleguemos otras haciendo nuestro propio trabajo
de autocuidado y de consciencia plena, ¿no? Y bueno, yo soy una ferviente creyente de que a través de la creatividad es donde mejor se van a romper esos tabúes, esos patrones, esos roles, ¿no? Y además puedes contribuir a que con ese cambio de imaginería podamos resolver quizás y dar unas nuevas perspectivas, ¿no? Para mí me parece importantísimo la perspectiva esta de que a través de esta creatividad podamos abrir cabezas, ¿no? Yo lo vinculo además mucho con todos los patrones psicológicos, ¿no? Hay una frase de Carl Gustav Jung que me gusta mucho para este contexto, ¿no? Y que también hablan básicamente del contexto terapéutico, pero que funciona para esto, ¿no? Siempre dice que hay que hacer consciente el inconsciente, porque si no, haremos o llamaremos destino aquello que realmente es algo impuesto previo, ¿no? Entonces, si no hacemos consciente todo esto, a través de esa ruptura, no podemos hacer un cambio, ¿no? Entonces, yo a raíz de esto que os estoy diciendo, os quería poner unas imágenes de artistas o de campañas incluso en redes que se han hecho de forma creativa para romper un poco con esta losa de esta imaginería, ¿no? que nos bombardea, ¿no? Y quería que me comentarais a ver cómo las vamos resolviendo. Hay todo tipo de fórmulas, no sé si lo veis. A ver. Aquí. Ahora sí la veis, ¿verdad? Sí. Bien. Claro, hay muchos vehículos para promover este tipo de conciencia, ¿no? El arte callejero es uno de ellos. Este en concreto es una campaña publicitaria que a través de la publicidad pues también se han servido muchas comunidades, concellos, diputaciones, un poco pues para lanzar mensajes para cambiar estas historias, ¿no? Pero a mí me gustan mucho aquellas que son como de forma visual muy simbólica, ¿no? Esta me parece genial por lo plástica que es. No me gusta quizás que sea solo la figura de un hombre, ¿no? Ahí ayudándose a sí mismo, pero bueno, sí, el concepto visual podría ser uno de ellos, ¿no? Que es ocupar las calles. Después hay otras corrientes más de protesta social que serían pues, los grafitis que se hacen con frases feministas que son otra historia, ¿no? O todo tipo de mensajes a través de lo visual en las propias protestas, ¿no? En el que un poco pues, se promueve la autoexpresión en lo que es la figura de grupo, ¿no? Y esta es Patti Smith, no sé si la conocéis, claro. Y bueno, la he puesto un poco porque ella misma formó parte de una campaña en la que, si sabéis inglés, dice que los medios o los medios de televisión que no son Dios. Entonces, un poco también aludiendo a esta era una campaña que hablaba un poco de que no nos debemos creer todo aquello que nos meten por los ojos, ¿no? Después ha habido una serie de cosas para las cuales me parece brutal también que se puede utilizar las redes sociales, que son aquellas campañas en las que se promueve el servir como de plataforma también para pedir ayuda, ¿no? A las mujeres que estén sufriendo que estén sufriendo violencia de género, ¿no? Porque es una manera quizás de visibilizar, igual que es una manera, ¿no? de llenarnos la cabeza o de hacer como de polvorín para reventarnos la cabeza de imágenes machistas, también es una manera de difundir como un polvorín todas aquellas imágenes en las que, oye, que a lo mejor no se te ocurre que puedes pedir ayuda y gracias a que ves una foto en el Instagram, de repente puedes decir, jolín, pues hay maneras de salir, ¿no? Esta me pareció muy interesante porque esta fue una mujer que estaba sufriendo violencia de género, que ella misma se inventó la campaña del punto negro, ¿no? Para pedir ayuda, en la que pues animaba a todas aquellas que necesitasen pedir ayuda y no pudiesen de algún modo hacerlo, pues se publicaran con una foto con ese punto, ¿no? Y después todo tipo de campañas, pues ya sea de jóvenes o de
mujeres solo o de incluso en institutos y coles se han hecho también campañas en las que han buscado pues a través de lo visual mandar un mensaje, ¿no? a todas aquellas que a lo mejor pues no conocemos en persona, pero que le podemos llegar a mover la patata y a pedir ayuda, ¿no? Y luego, pues todas aquellas corrientes artísticas o cosas creativas que hace la gente, pues precisamente para empoderarse, ¿no? Entonces, y que además utilizan la propia iconografía que ya existe. Esta es la famosa Frida Kahlo ya, con una postura de guerra, ¿no? O esta es una obra de Bansky en la que Caperucita pues se va a la guerra, ¿no? a la lucha. O pues Vomitando el amor romántico, otra de Bansky. O campañas, pues esta es una fotógrafa, creo que recordar inglesa, que lo que hacía pues era campañas de fotos creativas y artísticas en su propio Instagram, que luego se hicieron virales, ¿no? Jugando un poco ya con la composición artística y el texto, que me parece muy, muy poderoso, ¿no? Esta combinación, precisamente porque es el lenguaje que se utiliza en las redes, ¿no? Imagen y texto, ¿no? Esta me parece genial, que es pues el prototipo del final de las pelis de amor, ¿no? En el que no hay enamorado, no hay... O este es un collage de un artista que se llama Joy Webb, que lo que hace es reinterpretar la publicidad. Bueno, pues hace muy poquito en moda se empezó a hablar de los cuerpos escombro, de los modelos y las modelos que buscaban esa estética como de ruina, y entonces, bueno, pues directamente hace una analogía directa, ¿no? Esto. O todo tipo de ilustradoras feministas que hacen una reivindicación de esas iconografías, ¿no? y una reactualización. Otra campaña de Instagram en el que ya se meten famosas a luchar a favor de nuestros derechos. Y esta ya es la serie una serie de un artista, lo diré el nombre, Goldstein, Dina Goldstein, que lo que hace es toda una serie de fotografías en las que reinterpreta los finales de las pelis Disney, en los que las princesas, bueno, siempre acababan con un final feliz, con su príncipe amado. Bueno, pues les inventa posibles finales, ¿no? Aquí una Cenicienta que se larga por pies pidiendo un taxi, o aquí pues la Bella siendo sometida a un montón de operaciones, ¿no? Buscando un poco también hacernos cuestionarnos esa violencia específica que se puede percibir en estas figuras tan supuestamente perfectas, ¿no? O esta que ya es la última que os muestro, que es pues qué pasa con Blancanieves, ¿no? Después de su happy end, ¿no? Que es que se ve como ama de casa sobrepasada con un monte de críos, con su príncipe viendo las carreras de caballos en este caso, porque es inglesa, entonces su iconografía es un poquito más inglesa, ¿no? Aquí probablemente pondríamos al fútbol Barça-Madrid en la televisión de este salón, ¿no? Entonces, bueno, me parece que el arte en este caso pues nos puede dar quizás una vuelta de tuerca a todas estas imágenes, y además desde un punto de vista como muy potente, ¿no? En el que nos impactan y nos permiten, además a través de las redes, llegar mucho más lejos, ¿no? Entonces revertir un poco donde no podemos llegar, ¿no? Con la educación en las familias, quizás, bueno, hacerlo desde el arte. El arte y sobre todo lo que estabas hablando tú, ¿no? El arte en la calle, que eres espectadora, quieras o no quieras. Claro. Entonces, eso a mí me parece maravilloso, ¿no? Todo lo que se puede conseguir con el arte, bueno, mediante el teatro, trabajamos siempre, bueno, temas lógicamente que tienen que ver con igualdad, ¿no? Porque sí, porque nos gusta y nos apetece
Y con todo eso lo que enseñas, por ejemplo, las adolescentes, lo que enseñan a las familias con una obra de teatro es muy, muy, muy importante. El cambio de roles, el que los papeles de chico no tengan que estar hechos por chicos, o sea, que tú presentas papeles y que ellas y ellos cogen el papel que le apetece. Y lo que me encanta a mí es cuando se salen realmente, ¿no?, de lo que la sociedad pretende imponerles, ¿no? Claro. Y, y sobre todo tampoco caer en eso de, como yo hago un papel que se supone que la persona que escribió esta obra de teatro, cuando coges una obra de teatro escrita, ¿no?, que la mayor parte de las veces ya hacemos creación colectiva, pero si es una obra de teatro escrita, bueno, pues se supone que este personaje tendría que hacerlo una chica y lo hace un chico, pero lo hace un chico como es él. Quiero decir, no tienes que ponerte ni... Ni tú por tienes que qué. estar como tú quieras y como tú te apetezca. No tienes que... A mí eso sí que me parece muy importante. ¿Ves lo que estabas diciendo tú? El arte consigue efectivamente que lleguemos a donde es imposible llegar. Nos encantaría y vemos fácil, ¿no? Lo que yo decía antes, lo que decía antes yo bueno, veo el cambio muy fácil. Lógicamente veo el cambio muy fácil en una utopía absoluta, ¿no? Porque está claro que las feministas, sobre todo, tenemos que ir creando, bueno, yo esto con Neves lo he hablado ya alguna vez, ¿no?, de ir creando a nuestro alrededor, pues, pequeñas semillitas, y que esas semillitas, cojan raíces y empiecen a sementar por ahí, ¿no? Porque está claro que cambiar el mundo nos gustaría, pero no es posible, y lo único que hace es que nos sintamos todavía peor, porque cuando queremos cambiar mucho y no vemos que no, las cosas van muy lentas. Se agota. Pero dime. Que digo que es una actividad agotadora. Sí, sí, realmente sí es agotadora. Y entonces, pues, en lo referente al amor, ¿no? Al amor romántico, y yo, no sé qué pensáis vosotras, yo siempre pensé que el amor, sobre todo que muchas personas confunden, cuando hablas de amor romántico, hay personas que piensan que estás hablando de amor, ¿no? Yo recuerdo hace años que me hicieran una entrevista para un periódico y pusieron de titular una frase que había dicho yo, que era: nos han metido la mierda del amor romántico en la cabeza, ¿no? Y lo colgaron, esa entrevista se colgó, el medio lo colgó en una red social, y había una chica que no le parecía muy bien lo que yo había dicho, y una de las cosas que decía era como que claro, que se notaba que eh, como que a mí no me gustaba ni tener, bueno, una persona aparte que no me conocía de nada, ¿no?, que no me gustaba tener pareja y tal. Digo yo, mal sabrás tú que llevo con la misma pareja desde hace 30 años. Eh, y que tengo esqueje y esqueja, o sea, quiero decir, ¿no? Lo decía como que no, como que yo odiara el amor, como si a las feministas no quisiéramos querer, ni las feministas adoramos el amor. Pienso que, es más, es lo que nos mueve realmente el amor. Claro, lo que queremos es percibir, experimentar y dar un amor sano. Efectivamente, o amor, es que si no es sano no es amor. Queremos, entonces yo siempre pensé que el amor, tal y como decíamos antes, ¿no?, con esa diferenciación, ¿no?, que nos hacen ya desde antes de nacer, que es el arma de guerra más poderosa del patriarcado. O sea, pero totalmente. Yo tenía por aquí una frase que es cierto, espera, que la tengo aquí, que la estuve viendo antes, de Kate Millett, que dice: el amor ha sido el opio de las mujeres, como la religión de las masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. Tal vez no se trate de que el amor en sí sea malo, sino de la manera en que se empleó para engatusar a la mujer y hacerla dependiente en todos los sentidos. Entre seres libres es otra cosa. Y Totalmente. me parece maravilloso porque es totalmente, ¿no? No sé qué pensáis vosotras sobre esto. Sí, yo creo que además es el camino más complejo de caminar en esta deconstrucción, precisamente, porque quizás las otras cuestiones, ¿no?, de vestirse de una manera o de otra, depilarse o no, optar a un trabajo o a otro, quizás es como más tangible y más fácil de controlar y de cambiar, ¿no?, porque son patrones como más facilones, ¿no? Pero aprender a amar es prácticamente es una acción, o sea, es una actividad de titanes, precisamente porque es que nos viene de la propia herencia
nuestros padres, ¿no? Que nos enseñaron a amar a través de cómo sabían ellos amarse a sí mismos, nos amaron a nosotras y a nosotras pues hemos aprendido a amarnos a nosotras mismas a nuestra vez, pues a raíz de cómo nos han amado, ¿no? Entonces, nosotras tampoco vamos a poder amar de forma saludable si no nos amamos a nosotras mismas. Y eso es precisamente de lo que menos se habla o se trabaja o se ha trabajado por lo menos hasta ahora, ¿no? Y creo que es por donde debemos empezar radicalmente, porque es el origen de absolutamente todas las violencias, para mí, de las que nos autoimplica, o sea, de las que nos autoinferimos y de las que quizás permitimos a nuestro alrededor. Es pues que no nos amamos lo suficiente. Y yo ojalá me digas, Aldara, que tú que eres mucho más joven que nosotras, que esto está cambiando en vuestras generaciones porque, bueno, hay mucho trabajito aquí, ¿no? Hay mucho trabajo. Claro, yo en mi generación veo, pues lo que veo no lo puedo comparar con generaciones anteriores que yo no he vivido, pero por eso me llamó mucho la atención cuando vi estos mensajes en Instagram, estas cosas que bueno, es que me quedé muy sorprendida. Y yo creo que poco a poco se van cambiando las cosas. Cada vez más hay más concienciación por parte no solamente de los adolescentes, sino por parte de la gente. Cada vez hay más concienciación, se trabaja cada vez más en establecer relaciones sanas, se tiene más información sobre los valores de la sociedad heteropatriarcal en la que vivimos y la importancia de deconstruirnos. Y bueno, me hizo gracia lo que me comentó antes Vicky, lo del amor romántico. Es verdad que hay mucha gente que cuando hablas de amor romántico te dicen, pues a mí me gusta mucho que mi novio a veces me haga un regalo. Y yo digo, bueno, claro. A mí me gusta que le hagan regalos. Claro, y por eso me parecía importante en la presentación que hice hoy matizar un poco qué era el mito del amor romántico. Y por eso lo desglosé en los distintos mitos que componen este gran mito del amor romántico, para no dar pie a confusión. Para no dar pie a confusión. Creo que cada vez más hay más facilidad para informarse. La gente se informa mejor, tienes diferentes vías de información, con internet, bueno, ya ni hablar, pero yo creo que sí que estamos avanzando, porque es que si no, apaga y vámonos. Incluso en las pelis más recientes, igual de Pixar, ¿no? Y tal, sí que está empezando a haber por lo menos una pequeña revisión de lo que son el tipo de mujeres o de niñas que se presentan en las películas, ¿no? Que ya es un pequeñito avance, que igual aún habría que darle 7 u 8 vueltas más, pero oye, que ya no son pues la Bella y la Bestia, que yo la veía de pequeña y me parecía lo más de lo más, y yo ahora con perspectiva digo, madre mía. Claro, a ti te pasó como a mí con ¿cómo se llama? Con Pretty Woman. Hasta que me di cuenta de que Richard Gere era un putero, que dije, ¿qué coño estás viendo? ¿Entiendes? O sea, pero mucho tiempo era como... Y bien que lloraste la primera vez. Claro, que decías, mira tú. Y luego cuando, eso, como decimos, nos ponemos las gafas violetas, empiezas a... Es que ser feminista es un rollo. Y es trabajoso y es doloroso y ya no puedes volver a ver la tele nunca más tranquila. No puedes escuchar canciones sin que en la cabeza te digas ¿qué pasa? ¿Pero qué está mal? Pero que levantas un mensaje a tu compañera diciéndole, pero ¿viste qué canción acabo de escuchar en la radio? ¿Te acuerdas, no, Neves? ¿Qué dice esta canción horrible? Que es lo que hablo yo siempre, que muchos hablan del reggaetón, pero madre mía, la música de los años 60, 70, 80, 90 tiene unas letras tremendas
y nada, que realmente rasquemos donde rasquemos, busquemos donde busquemos, Claro, vamos a encontrar estas cosas, claro. pero se están haciendo, pues se están dando pasitos para cambiarlas. Nosotras las tres podemos estar ahora aquí hablando de amor romántico, hablando de feminismo, podemos dar talleres, podemos presentar proyectos sobre igualdad, sobre feminismo, podemos estudiar todos estos temas. Y entonces a mí eso sí que me parece importante, porque yo sobre todo veo la gente joven. Bueno, yo soy defensora a ultranza de la gente joven, me encanta, tengo fe de que, bueno, sois Aldara, y yo se lo digo a todas mis adolescentes, sois mi esperanza y sois, yo tengo todos mis deseos puestos en vuestra generación, porque sí que os lo está poniendo difícil el universo entero, pero sí que tenéis una fuerza impresionante, tenéis unas ganas de saber, de cambiar las cosas, sois guerrilleras. A mí me dais mucha envidia, yo querría volver para atrás sabiendo lo que sé ahora. Eh, pero, pero sí que yo creo que la gente joven es la que va a cambiar las cosas, y hay que cuidarla, y hay que apoyarla, y hay que amarla, y darle todos los recursos y todos los medios posibles, ¿no? Y sobre todo nosotras, saber ceder el testigo, Claro. porque la cosa se va, bueno, pues todo se va modernizando, todo se va cambiando de perspectiva, todo va, y considero que las nuevas generaciones tenemos que darles el paso, porque son ellas las que ven eso con muchísima más claridad, y nosotras aprender muchísimo de las jóvenes. O sea, las mayores tenemos que aprender mucho de vosotras, escucharos sobre todo, y daros las gracias por estar ahí y seguir, ¿no? Nosotros, las de antes fueron antes, luego nosotras, ahora os pasamos el Claro, testigo. es que en ningún caso se puede caer en la sensación extrema de demonizar ni la música, ni el cine, ni la radio, ni las redes sociales, porque lo veo todo desde la perspectiva feminista, sino que bueno, es algo que está ahí, saber igual poner el filtro para seguir disfrutando un poquito también de lo que nos pueden aportar las cosas. Y con respecto a lo que dices de los jóvenes y las jóvenes, pues hay que soltar la semilla, ¿no? Y dejarle que esa semilla tenga sus propias alitas, y quizás nosotras ser solo el árbol que viene enraizado, pues es una ramita donde se puedan posar cuando quieran venir, pero que sigan el camino, porque obviamente nosotras también le debemos mucho, ¿no? Pues a la propia abuela de Aldara, bueno, que es todo un mito en la lucha feminista de su pueblo, ¿no? Y que pues si no hubiese sido pues, por mujeres como ella, quizás pues, nosotras tampoco podríamos tener esto, ¿no? Que a su vez, bueno, también nos han escuchado a nosotras de vuelta. Entonces, sí, me parece muy importante esto que dices, ¿no? De pasar el testigo y seguir permeable, porque yo esto lo aprendí ya hace tiempo, que yo también le di clases a adolescentes, ¿no? Que cuando terminé de darles clases porque cerré la escuela, me decían gracias, gracias, porque lo que hemos aprendido contigo, yo, ¿qué dices? Y lo que he aprendido yo con ellas es 1000 veces más, pero 1000 veces más. Pero precisamente por esto, porque me hacen cuestionarme también todo lo que yo misma he luchado, ¿no? Entonces, es la única manera de avanzar. Sí, pues sí, yo también tengo esperanza en las generaciones en las siguientes generaciones que vienen ahora. De verdad, yo desde mi punto en el que estoy, pues intento hacerlo por lo que puedo. Me parece también muy importante escucharos a vosotras, escuchar generaciones anteriores, para ver eso, si estamos avanzando o qué. Y sí, sí que estamos avanzando, pero queda mucho camino por recorrer. Sí, sí, porque es es lo que decíamos antes, son patrones demasiado, es como el camino de un arado, ¿no? Ha pasado tantas veces por el mismo surco que para volver a reconstruir eso, pues queda trabajito. Pero bueno,
mientras no nos desmoronemos y sigamos viviendo, disfrutando y creando, yo creo que eso seguirá en marcha. Y nada más, muchísimas gracias, un placer y nos vemos en las próximas. Chao. Adiós.